Bueno, hermanos, buenos Amén. días. Para los que acaban de conectar, nuestra hermanita Luz Delia nos va a leer el devoción del día de hoy y que sea nuestro Santo Dios hoy siendo glorificado y exaltado y que realmente podamos comprender este regalo que nos tiene hoy Dios a través de tu palabra. Gracias, hermanita Luz Delia, bien pueda. Amén. El Señor sea contigo. En este momento vino voz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga. Le respondieron ellos. Puedes aprender muchas cosas de una persona por la manera como saluda. Cuando vos entró a su campo y al libro de Ruth y saludó a sus trabajadores, la profundidad de su carácter y de su relación con Dios se hizo manifiesta. Vos vivía consciente de que la presencia de Dios y eso se dejaba en sus rutinas diarias. Se dejaba ver en sus rutinas diarias. Lo mismo era verdad de muchos de los santos en el Antiguo Testamento. Ellos se percibían, ellos no percibían una separación entre lo sagrado y lo secular. Más bien, toda la vida debía ser vivida ante el rostro de Dios. Cuando tú y yo vivimos una devoción similar, experimentamos una transformación y bendición radicales, tanto en nuestras palabras como en nuestras relaciones. Observa que cuando Bob se presentó, no llegó pronunciando el nombre del Señor de manera casual ni profana. Él utilizó el nombre de Dios con intención y reverencia en su saludo y reconoció el lugar de autoridad y la intimidad que Dios tenía en su vida. Esta reverencia evita que hablemos de manera superficial y nos anima a buscar la bendición de Dios en cada circunstancia. Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando andamos por el camino o cuando conversamos con otros. Deuteronomio 6:7. En el momento en que entra en ese campo, vos establece las pautas para sus trabajadores al bendecirlos. Su ejemplo debe hacer que nos preguntemos, ¿qué pautas estoy estableciendo en mi trabajo, en mi hogar, en la tienda o en mi iglesia? Si la bendición y el contentamiento del Señor invaden tu vida, no importa si eres un directivo, un becario, no importa si tu trabajo incluye hacer cuadrar las cuentas o cambiar incontables pañales, devolverás bendición con bendición al señalar de vuelta a Él en todo lo que haces y dices. Si Cristo en verdad ha entrado en tu vida como Señor y Salvador, tu fe debería resonar en cada momento. No consideres tu tiempo con Dios solo como una reunión diaria de 15 minutos esperando que te sustente por el resto de tu día. Nunca podrás llevar a otros a la presencia de un Dios en cuya presencia no vives. Habla de Él en tus conversaciones. Recuerda su presencia y sus promesas con cada pequeño triunfo y dificultad en tu vida. Busca formar el hábito de conversar con Él mientras estás despierto. Vive consciente de la presencia de Dios y esto se reflejará en tus rutinas y reacciones. Permite, Señor, en tu gran bondad que podamos vivir por la eterna ciudad y ayúdanos hoy en oración a vivir con los santos en comunidad. Colosenses 4, de 2 al 6. Amén. Gracias, hermanita Luz Delia. Bueno, mis amados, cada día Dios en su infinita bondad, a través de este medio de gracia del devocional, ha venido estableciendo cimientos firmes en nuestra vida. Porque como ustedes han visto, el devocional trata bastante profundos, bastante desafiantes, pero también nos pone delante de Dios. Porque cada vez que abrimos la escritura, cada vez que leemos la palabra, estamos delante de Dios. Es decir, estamos en su presencia. Sabemos de que la presencia de Dios está en todas partes, pero en nosotros está de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios el Padre mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que Dios nos llamó a ser luminares en este mundo y que la bendición de Dios en nuestras vidas alcancen a otros. Eso es la gran comisión. Entonces, vemos aquí a través de la vida de este hombre de Boaz, es un hombre que realmente es figura de Cristo dentro de la historia de Ruth, que hemos venido estudiando de que el libro de Ruth
es una historia de redención. En ningún otro libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, se muestra la redención como la muestra este libro. Una historia de amor, una historia de salvación, una historia de esperanza, una historia de valentía, una historia de alguien que tomó una decisión que cambió el destino de ella y de su familia, que ha venido mostrando el poder y la soberanía de Dios y cómo actúa y obra a través de cada una de las circunstancias, tanto desaciertos como aciertos en las decisiones de todos y cada uno de los protagonistas de esta historia. Hoy vamos a ver El Señor sea contigo. Desafortunadamente, hemos tomado el nombre de Dios en vano y es un pecado. No tomemos el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a Dios y el nombre de Dios es santo. Nosotros conocemos a Dios y conocemos su nombre, porque sabemos lo que está detrás del gran nombre de Dios. Y hemos sido marcados con el nombre de Dios. Y eso es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio. Saber de que nosotros representamos a Cristo en la tierra, somos su cuerpo. Y es por eso que el devocional de hoy nos va a llevar a entender muchas cosas que nosotros hemos dado por sentado o quizás no las sabemos. Y hoy las vamos a aprender. Les vamos a ser doblemente responsables delante de Dios al entender de que la presencia de Dios está en nosotros de una manera especial, porque somos su pueblo. No somos como el mundo, no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios. Es por eso que nuestra vida debe ser totalmente diferente a la corriente de este siglo. Y eso es lo que nos muestra el devocional, la manera en que vos se comportaba entre su pueblo, entre sus empleados. Y el pueblo de Israel era consciente de esta realidad y eso es lo que vamos a desarrollar dentro de este devocional. Entonces leemos Ruth capítulo 2 del 1 al 4. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. El saludo de Booz no era un saludo común y corriente, no era un modismo ni era algo normal, es decir, algo que fuera como si nada. Realmente, cuando vos habló a sus criados, era algo muy importante, pues no está puesto allí como una manera de saludar, es decir, como algo más de forma, no realmente representaba mucho. Y así debe serlo para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque cuando invocamos el nombre de Dios, estamos poniendo a Dios por delante. Es por eso que en estos días les enseñaba lo duro que es cuando vemos películas donde blasfeman el nombre de Dios y usan el nombre de Dios en vano. Eso es pecado, hermano. Hermana, eso es pecado, usar el nombre de Dios en vano. Y aparte de eso, saber de que nosotros estamos y representamos a Cristo y nuestra vida no es congruente con lo que decimos que somos. Es diametralmente opuesta. En el devocional habla de una división entre lo santo y lo profano, es decir, entre lo secular y lo sagrado. No, nosotros debemos ser los mismos porque somos la iglesia de Cristo. Tú no solamente eres iglesia el domingo, no, somos iglesia las 7 días del día de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. En donde sea, somos representantes de Dios, somos el cuerpo de Cristo. No puede haber diferencia, no puede haber diferencia, pero desafortunadamente así somos, así somos. Quizás muchos de nosotros parecemos cristianos de la secreta, solamente el domingo, nada más. Porque en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones, representan al Señor Jesucristo. Y es triste, pero es una realidad. Hemos venido hablando
de lo fuerte que está pasando entre la iglesia, que es esa mundanalidad. Es decir, solamente somos santos, entre comillas, el día del Señor, el domingo. Pero salimos de la iglesia y dejamos de ser santos, dejamos de ser pueblo de Dios, dejamos de ser iglesia. Y usamos el nombre de Dios. Y decimos que creemos en Dios, pero no es así. Es totalmente diferente. Entonces, este saludo tenía una gran connotación en el Antiguo Testamento y debe ser en el Nuevo Testamento, porque así fue. Pero también debe ser en este tiempo para nosotros. Es una realidad dada por medio de Cristo para todos y cada uno de nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo fuimos comprados con la sangre del Cordero. Tú y yo no fuimos comprados ni con plata ni con oro, es decir, no fuimos comprados con las cosas de este mundo para que le sirvamos a este mundo. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo y fuimos puestos en cada iglesia local por medio del Espíritu Santo. Tú y yo fuimos puestos en cada iglesia. Nosotros como pastores fuimos puestos por el Espíritu Santo en cada congregación y somos responsables de la congregación, no solamente de enseñar a Cristo, sino de mostrar a Cristo, vivir a Cristo y estar en Cristo. Y eso no es solamente los pastores, o de los diáconos o los ancianos, es de toda la iglesia, porque no hay diferencia entre un pastor y un hermano que se sienta en la iglesia, porque también el pastor es un hermano de la iglesia. En el Antiguo Testamento, este saludo vincula a la redención, es decir, a la manifestación de Dios para salvar a su pueblo. Se refiere a presencia, relación y compañerismo. Mire qué fuerte esto. Invocar el nombre del Señor, decir, el Señor esté contigo, de una manera de qué? De salvación, de redención, perdón, redención, presencia, relación y compañerismo. Acompáñenme al libro de Jueces para que veamos la magnitud de este saludo. Jueces 6, 11 al 12. Recordemos que el libro de Ruth está escrito en el tiempo de los jueces, es decir, cuando no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, es decir, cada quien hacía lo que le venía en gana. ¿Y por qué digo esta palabra? Porque así vivimos nosotros, con todo respeto, como nos da la gana, y no es como da la gana. Tenemos que vivir como Cristo dijo que tenemos que vivir. Porque dice la Escritura, si me decís Señor, Señor, ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? En Jueces 6, 11 al 12 dice, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová, aquí está hablando Jesucristo. No se olvide que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una cristofanía. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire tan impactante esto. Así lo saluda el ángel de Jehová, Jesucristo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es decir, está la presencia de Dios contigo. Te ha llamado para salvar al pueblo. Te comerá y te llenará de fuerza y de poder y de autoridad para que hagas la misión. Y sabemos que eso fue la historia de Gedeón. También debemos entender de que esa manera de saludar es cómo es su relación con Dios. Y aquí llega un punto. Si tú dices, el Señor te bendiga, Dios está contigo, tú tienes que entender de que ese saludo debe glorificar el nombre del Señor. Porque es que fuimos diseñados por Dios y creados por Dios para glorificar su nombre. Y el hecho de invocar su nombre, estamos glorificando su nombre. Y lo estamos tomando en poco, amados hermanos. Se lo digo que lo estamos tomando en poco. Y eso es pecado ante los ojos de Dios. Es lo que decía el rey David. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, o esos pecados que yo no sé que estoy cometiendo. Hermanos, este es un pecado que nos lleva a tomar en poco el nombre de Dios, es decir, su presencia. Y vamos a parecer como los impíos donde no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso es que pecar para ellos no es nada, porque no creen que tiene que rendirle cuentas a un Dios santo. Pero tú y yo sabemos que tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y que el fin de la historia de todo hombre es el juicio. Porque dice en Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso es lo que le ha sentido, propósito y dirección a nuestra vida, que algún día nos presentaremos delante de Dios. La pregunta es, ¿nos presentamos delante de Dios de la mano de Cristo?
O pensamos que estamos caminando con Cristo, pero no es así porque vivimos totalmente diferente a lo que Cristo es y dijo que teníamos que ser. ¿No han escuchado ustedes esos hombres y mujeres? Voy a poner ejemplo. Escuché un día al pastor Sugel Michelet, dice que entrevistan a una mujer que hace bailes exóticos o pole dance, esos bailes paganos y pecaminosos, y la entrevistan. Y entonces dicen ella, ¿cómo te fue en la gira? Y entonces ella dijo, gracias a Dios, bien. Como que gracias a Dios, haciendo pecar a los hombres en la manera que te vistes y te desnudas delante de los hombres. ¿No han escuchado ustedes que hay gente que está en el medio de la farándula y que dicen que la gloria sea de Dios y cuando usted mira su Facebook y la manera de vivir es diametralmente opuesta a decir que sea para la gloria de Dios? Vuelvo y reitero, el tema de hoy es serio y delicado y tiene que llevarnos a pensar, ¿a quiénes que representamos? No usemos el nombre de Dios en vano. No usemos el nombre de Dios en vano porque es serio delante de Dios. El nombre de Dios es santo. Es santo, así se le reveló a Moisés. Yo soy el que soy, Jehová, Yahweh, presencia, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. No cambio. Estoy en todas partes, tengo control de todo. Estoy sobre todo porque es soberano. Para Israel, en el desierto, y aquí algo importante, para nosotros entender en su manera de saludar quién es y cómo es su relación con Dios, él estaba consciente, escuchen esto lo que dice la escritura, él estaba consciente, vos, de la omnipresencia de Dios y cómo su presencia era especial para su pueblo, para Israel. Vos sabía que ellos eran el pueblo de Dios y que Dios estaba en medio de ellos. A pesar de que vos vivía en un tiempo de los jueces, porque ahora en el tiempo de los jueces habían hombres y mujeres que temían a Dios. Para Israel, en el desierto, al salir de Egipto, ¿cuál era la señal de la presencia de Dios en medio de ellos? Pues la señal era la columna de fuego que los calentaba en la noche y la nube que les evitaba el sol fuerte del desierto, pero también los dirigía hacia donde tenían que ir, lo que dice la escritura. La nube los guiaba, pero aún así, viendo todo eso, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Eran duros de corazón e incrédulos. Viendo la presencia de Dios, estando en la presencia de Dios, ellos desobedecían a Dios, eran rebeldes contra Dios. ¿No nos parecemos nosotros? Que Dios ha mostrado su gloria a través de la salvación del Señor. Muestra su gloria cada domingo que predican el Evangelio, porque no se les olvide que cada domingo, en el día del Señor, cada miércoles o cada vez que está predicándose el Evangelio, estamos corandero delante de Dios. ¿Se acuerdan de Elías? Va a confrontar a Acab. Y en la manera que lo confronta es porque él dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Así fue el saludo de Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y si vemos en el Éxodo, vamos a ver cosas impactantes de la negligencia y del pecado tan grave que cometía el pueblo de Israel. En Éxodo 32, del 2 al 4, dice, ¿qué pasó aquí? En Éxodo 32 se muestra en todo su esplendor la idolatría al pueblo de Israel. Construyen un becerro de oro, se lo construye Aarón. Aarón les construye el becerro de oro con los arcillos y con todo lo que tenían. Y Aarón dijo, día santo a Jehová es este. Escuchen eso, van a adorar un becerro de oro y dice, día santo a Jehová es este. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice que va a destruir al pueblo de Israel. Y entonces se pone en la brecha a Moisés, porque Moisés es un representante como un mediador. Él es también figura de Cristo, como un mediador de un pacto, el pacto de la ley. Y entonces le habla Dios a Moisés y dice, yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y oyéndole el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso a atarlos. Mire, el pueblo se entristeció porque la presencia de Dios no iba a ir con ellos. Y a pesar de eso, mire, tan fuerte este pueblo, sintieron tristeza porque no iba la presencia de Dios con ellos,
pero aún así siguieron viviendo de una manera rebelde. Dios tuvo misericordia a este pueblo. Dios tiene misericordia de nosotros que no hemos sido consumidos por la ira de Dios, es por Cristo, es por la gracia del Señor, pero no abusemos de esa gracia, no abusemos de esa gracia, no abusemos de esa gracia. Moisés pedía a Dios su presencia de una manera especial para su vida y para su pueblo. Moisés era un mediador delante de Dios. Mire, Dios le dijo, yo voy a enviar el ángel. Van a entrar a la tierra prometida, pero yo no voy a estar con ustedes, porque los puedo consumir, los puedo matar, acabar. Moisés deseaba no el ángel, Moisés deseaba la presencia de Dios. Y mire lo que dice más adelante en Éxodo 33, del 11 al 15. Y hablaba Jehová a Moisés, mire, ¿cómo hablaba Dios a Moisés? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Cómo Dios, cómo Moisés iba a permitir que se perdiera eso? Poder hablar cara a cara con Dios. Tú y yo hablamos cara a cara con Dios por causa de Cristo. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso al trono de la gracia para así pronto y oportuno socorro. No importa dónde estés, donde tú hablas con Dios y hablas de parte de Dios. Dice, y hablaba Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que está tu gente, este pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y me respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Mire, tan importante estar en la presencia de Dios y estar también delante del pueblo o del mundo en la presencia de Dios. Todo cambia, porque es que nosotros representamos a Cristo, es decir, representamos a Dios, pues que la iglesia es la sal y la luz del mundo. La iglesia no es algo más, no es un club social, no es donde se reúnen algunos a leer la Biblia, no. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es la presencia de Dios de una manera especial en medio de una generación perversa. Somos la luz de este mundo. Después de que el pueblo en la tierra entrara a la tierra prometida, ¿qué representaba la presencia de Dios? Pues el arca del pacto, porque ya no había nube, ya no había columna de fuego, era el arca del pacto, era la presencia de Dios. Entonces, la vida de todos y cada uno de nosotros debe ser así, conscientes de la presencia de Dios en nosotros y a través de nosotros. No puede haber una dicotomía, es decir, una separación entre lo espiritual y lo secular. Nosotros somos templo de Dios. En nosotros mora la presencia de Dios todo el tiempo, no solamente el domingo. No creas que solamente el domingo está Dios contigo. No, Dios está contigo en todo el tiempo. Y lo más triste, hermanos, y lo más triste, yo estoy hablando ahora como pastor, y lo más triste es que el domingo, el día del Señor, no hay temor de Dios delante de los ojos de la gente en la iglesia. Se está predicando la palabra del Señor y están chateando en el celular. Están pensando en otras cosas. Están mirando el reloj, a qué hora se acaba el servicio. No vayas a la iglesia si tienes actitud, porque tienes juicio sobre ti. Porque es que estamos delante de Dios. Y eso compunge mi corazón de ver con la displicencia y en la manera que reciben la palabra del Señor. Hermanos, cada domingo, cada día, incluso este día, hoy, cada devocional, estamos delante de Dios corandeo. ¿Y por qué he hecho tanto énfasis en la palabra corandeo? Porque vamos a ver qué significa corandeo. Entonces somos un pueblo diferente. Miren lo que dice primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, lo sabemos de memoria. Sed santos porque yo soy santo. ¿Usted cree que eso es solamente decir? No, es hacer. Hermanos, hemos tomado un poco el nombre del Señor y el hecho de tomar un poco el nombre del Señor es por eso que pecamos tan deliberadamente y la vida que tenemos tan liviana. Una vida de cristiano light, sin ningún compromiso con el Señor, solamente ir el domingo a la iglesia, o leer la Biblia, o ir al devocional, o ir al grupo de estudio bíblico. Hermanos, no debe ser eso porque estamos viviendo como modos, modo iglesia, modo lectura, modo devocional. No, debe ser un deleite para ti y para mí, poder escuchar la voz de Dios, poder hacer la voluntad de Dios, poder estar corandeo delante de la presencia de Dios, delante del rostro de Dios. Hay una frase que se usa mucho en el vocabulario reformado, corandeo, delante de Dios o frente al rostro de Dios. Alguna vez le preguntaron al pastor Arce Sproul, ¿cuál es la gran idea de la vida cristiana? A este hombre le interesaba saber cuál era el objetivo principal y final de la vida cristiana. ¿Qué responde Arce Sproul? La gran idea de la vida cristiana es corandeo, corandeo. Allí se agrupa todo lo que es la vida cristiana delante de Dios. Tú y yo estamos delante de Dios todos los días, en cualquier lugar, en el trabajo, en la universidad, en la casa, donde sea, estamos delante de Dios. La pregunta es, ¿tú vas de parte de Dios? Porque cuando estoy delante de Dios, puedo ir de parte de Dios. En el tiempo de Jeremías, Dios le reclama al pueblo, a los sacerdotes, a los pastores. Dijo el Señor, si mi pueblo, si los sacerdotes hubieran estado delante de mí en lo secreto, hubieran podido entender y saber qué es lo que tenía que hacer mi pueblo. Pero tú y yo a veces no estamos delante de Dios. No estamos delante de Dios. Estamos quizás delante de un becerro de oro, porque hemos construido un Dios diferente al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque vivimos diferente a lo que dice la Biblia. Si tú estás delante del Dios de la Biblia, pues debes vivir como dice la Biblia, no como a ti te parece, no como a ti te gusta, no como a ti te imagina. O sea, como viene a tu corazón, como viene a tu mano. No, el Señor establece cómo tenemos que adorarlo, en espíritu y en verdad. Y tiene que haber temor delante de nuestros ojos al saber que Dios está frente a nosotros. Frente a nosotros, nosotros estamos delante del rostro de Dios, delante del rostro de Dios. Esta frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos, donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, que existe y que está en todo lugar y que no hay ningún lugar donde podamos escapar de los ojos de Dios. Hermanos, todo lo que tú y yo hago, todo lo que yo hago, todo lo que tú haces, no importa donde lo estés haciendo, Dios lo está viendo. Dios sabe lo que quieres hacer, aunque antes de que tú lo hagas, dice la Escritura. Vivir toda la vida con andeo es vivir una vida de integridad. Es decir, no separarnos, no dividirnos, no ser uno en la iglesia y otro fuera de la iglesia, no ser uno delante de los hermanos en la fe y otro cuando no estamos en hermanos de la fe. Hay un rey, y les recomiendo que lean esa historia que está en Segunda de Crónicas 25:1. Dice, de 25 años era Amasías, cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es decir, delante del pueblo, delante de las personas, hizo lo que Dios mandaba, pero no era lo que había en su corazón. Habían otras cosas. Es decir, era solo apariencias. Era solo apariencias. En 2 Crónicas 16:2, primera parte dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón íntegro para con él. Vivir toda la vida con andeo
es vivir una vida de integridad, es una vida que se encuentra en unidad, es decir, en unidad y dirección hacia la majestad de Dios. En Isaías 66, del 1 al 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra la estrado a mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Mire, Dios está diciendo, el cielo es mi trono y la tierra la estrado a mis pies. ¿Qué casa me va a contener? ¿Qué casa vas a hacer donde yo more? Es donde esté mi presencia de una manera especial, aunque así lo fue para Israel en el templo. Pero ellos no entendieron el regalo que Dios les estaba dando de que la presencia de Dios moraba en el templo por medio del arca de la alianza, arca del pacto. Es lo que dice el Señor, yo no moraré, yo no habitaré, ni tendré especial compañerismo con ninguna casa, ni con nadie que me construya casa. Él dice, tendré compañerismo y me relacionaré y miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tú y yo tenemos esa actitud de pobreza espiritual, de miseria espiritual, anhelando que Dios nos rescate de esa miseria espiritual. Tú y yo temblamos ante la palabra del Señor. Jehová habla y se estremece en nuestras entrañas. Dios habla y hay temor de Dios delante de nuestros ojos y dice, digamos, amén, así ha dicho el Señor, así lo haré. No, el Señor habla y nosotros ni nos inmutamos y se compunge nuestro corazón. Sabiendo que está hablando nuestro pecado, está hablando a nuestra debilidad, y quiere, nos está haciendo arrepiéntete, arrepiéntete, vuelve a tus malos caminos, mira mi rostro y sé salvo. Es evidente que en su vida estaba activa la fe de Dios en vos. Hablaba con un lenguaje de fe, correspondería a sus acciones y a sus palabras. Es decir, solamente vos hablaba como si hablara y representara a Dios y su vida era diferente. Era como los demás paganos que vivían en el tiempo de Ruth, vivían como bien le parecía. No, él usó el nombre del Señor no usó el nombre de Dios como un modismo o por decirlo. En él había temor de Dios reverente. Por eso su actuar dentro de lo que leemos en el libro de Ruth, y lean todo el libro de Ruth para que vean la manera que vivía vos. Solamente leamos el 2:11 al 13. Dice, respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra. Mire que él está hablando de parte de Dios. Dios bendiga lo que has hecho y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Vuelve otra vez a poner a Dios por delante, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Escucha esto, porque me has consolado. Ruth estaba triste, pero no le mostraba a su suegra como que el dolor que había en ella, porque ella no permitió que ese dolor, esa tristeza, haber perdido a su esposo, gobernara su corazón. Ella tenía en mente el Dios de Israel, y el Dios de Israel vino a consolarla por medio de vos. Tú y yo, dice la Escritura, que con la misma consolación que hemos sido consolados, consolaremos a otros, porque nosotros representamos a Cristo, representamos a Dios. Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo pidiera, reconcíliate conmigo. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, podemos consolar a otros, animar a otros, exhortar a otros, fortalecer las manos caídas de aquellos que están abatidos y cansados y cargados. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Tuve hambre, no me diste de comer. Estuve desnudo, no me vestiste. Estuve en la cárcel, no fuiste a visitar. Señor, ¿cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hiciste con uno de mis pequeños. Cuando tú vas, va Cristo. Cuando tú hablas, habla Cristo. Si estás delante de Dios y estás en la presencia de Dios. Nuestras vidas deben testificar que Dios está con nosotros, que Dios bendice a otros por medio de nuestra vida en Cristo. Mateo 5:13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez?
Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Escucha esto, pisoteada por los hombres. Esto es clave. Hermanos, ¿cuánta gente no se ríe de cristianos y somos el hazmerreír de muchos? Porque te ven salir de la iglesia el domingo con la Biblia en la mano y sales a vivir impíamente. Sabes, a vivir igual que viven los demás. Y entonces la sal es pisoteada por los hombres, por el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están ¿dónde? En la casa. ¿Dónde empieza a brillar la luz de Cristo? En nuestra casa, en nuestra familia. Pero no es así, incluyéndome. Muchas veces en la casa somos oscuridad. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes. Luego dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, primero en casa, para poder alumbrar afuera. ¿Cómo pretendes tú alumbrar afuera si eres oscuridad en casa? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo hace un gran énfasis, cómo debe ser la actitud y el hacer de cada uno de nosotros que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. En Filipenses 2:12 dice al 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Les voy a leer en la versión NBI para que vean la profundidad. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora estoy lejos. Es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Mire, esfuércense en demostrar lo que es la salvación de Jehová en sus vidas. ¿Lo hacemos? ¿En qué te estás ocupando? ¿Estás cultivando la salvación? ¿Estás aprovechando cada momento que puedes pasar en la lectura de la palabra del Señor? ¿O solamente para conocer un versículo o para conocer al Señor del versículo? En el momento mismo que aceptamos a Cristo como Salvador personal, nos convertimos en hijos de Dios. Recibimos todos los beneficios de la gran salvación que el Señor provee, pero también toda la responsabilidad de que hemos sido salvados por el Dios eterno y que Jesucristo es nuestro Señor. Dios te ha provisto todo lo que tú necesitas para representar a Cristo. No te falta nada. Lo tenemos todo en Cristo. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta palabra conocimiento no es solamente leer la Biblia, es tener relación con el Señor de la Biblia. Es decir, Señor, Señor, y hacer lo que les manda. No decir Señor, Señor, y vivir totalmente de espaldas a lo que Dios ha dicho. Y el 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Escucharon eso? Somos participantes de la naturaleza divina porque somos el cuerpo de Cristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hay un gran paralelismo entre Filipenses 2:12 y Filipenses 1:27. Es lo que dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Escucharon eso? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Nos estamos comportando de acuerdo al evangelio de Cristo? Y luego dice Pablo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Estás combatiendo unánime por la fe del evangelio? ¿Tu vida realmente representa un soldado de Cristo en medio de una generación perversa? La responsabilidad del cristiano es ocuparnos de nuestra salvación porque estamos corandeo delante de Dios. Debemos ocuparnos de la salvación. No es lo mismo que, escuchen esto, debemos ocuparse de la salvación, que es lo mismo llevar a su fin, comprender plenamente su significado y aplicarlo en la vida diaria, día tras día.
Debemos vivir como salvos. Debemos vivir como hijos de Dios. El mejor indicador que realmente estamos ocupando de la salvación con temor y con temblor, lo encontramos en Gálatas 5, 19 al 26. Dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza, estoy diciendo en la versión NTV, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y luego 22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos naturales pecaminosas y las han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Escuchan eso? En cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia los unos de los otros. Ocuparse de la salvación no significa trabajar por la salvación. Nosotros ya somos salvos, por eso nos ocupamos de ella. Más bien es una exhortación a vivir el cristianismo de tal modo que los inconversos sean atraídos a Cristo. ¿Estamos viviendo de esa manera? Los inconversos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus amigos en la universidad, tus compañeros de trabajo, están siendo atraídos por tu manera de vivir diferente al mundo y que vean en ti está la presencia de Dios, que realmente vives delante de Dios. Segunda de Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Somos cartas de Dios a los hombres. La gente no lee la Biblia, pero leerá la Biblia en ti. La gente no va a la iglesia, pero debe ver la iglesia en ti. Lo de adentro debe salir para que sea visto por los demás. Pero ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Realmente sale de nosotros que vivimos y que estamos en Cristo? El ser imitadores de Cristo también nos demanda darlo a conocer y gozar de las riquezas de la gracia que ya es nuestra. La iglesia de Filipos tenía que poner por obra lo que había recibido. Tú y yo hemos puesto por obra lo que hemos recibido del Señor, una salvación tan grande. Pablo en el versículo 12 se centra en la forma que debe implementarse esas acciones. Cuando decimos que este verbo de ocuparnos está en mente de Pablo, un esfuerzo continuo, vigoroso, sostenido, continuado, es decir, sin desmayar. Todos los días hay que dar la buena batalla a la fe. Y eso lo hizo Pablo. Y terminó la carrera y guardó la fe. Hermanos, hoy el Señor nos está llamando a pensar si realmente estamos delante de Dios. Si cada vez que invocamos el nombre del Señor, realmente lo hacemos para la gloria de Dios, o es un modismo o es algo más en nuestra vida. El proseguir, ir en pos del Señor con toda diligencia, con todo esfuerzo, créame que debe ser nuestra intención todos los días. Es la batalla, es la buena carrera. El apóstol Pablo nos dice, para terminar, en Filipenses 3:12, no es que haya alcanzado ya, ni es que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Mis amados, necesitamos ser conscientes el día de hoy que estamos delante de Dios, porque el Señor está con nosotros. Y el hecho de que el Señor está con nosotros lo cambia todo. David lo dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego por ahí adelante dice, aunque ande en valle de sombras y muerte no temeré, porque tú estarás conmigo. Presencia. Las cosas hermosas que Dios nos ha dado en la salvación es su presencia.
Caminamos con Dios, Dios camina con nosotros. Dios está en nosotros. Pablo dice, es más el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Seamos conscientes de esto. Vamos a orar. Padre bueno, en nombre de Jesús quiero darte gracias infinitas por esta oportunidad que me has dado de predicar tu palabra. Padre, que esta palabra conmueva mis entrañas y haga que mi vida sea diferente, que realmente sea consciente de mis pecados y me aparte de ellos, y que así sea de mis hermanos también. Padre, oro por la necesidad espiritual de cada uno de ellos, Señor. Que hoy, Señor, su corazón arda en pasión por hacer tu voluntad, por entender que estamos delante de ti y a ti te representamos en medio de una generación perversa. Somos luminares en este mundo, Señor. Ayúdanos a resplandecer con la luz de Cristo, porque no tenemos luz propia, Señor. La luz es de Cristo. Tú eres el Padre de las luces. Ayúdanos a vivir todos los días con el temor tuyo delante de nuestros ojos para no pecar contra ti. Bendice el fruto de las manos de mis hermanos, que no falte alimento en su mesa, pero sobre todo que no falte tu presencia, donde hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Ora en el nombre de Jesús. Amén y amén.